Yo nunca he contado cosas que habían internas del club, reuniones con el Frente Boquerón, faltaba un poco más de unión esa en el grupo. Yo no era partícipe de que echaran a José Alberto. Nadie me pagó mi operación, ni el club ni nadie, me la pagué yo de mi bolsillo. Una vez que descendimos, yo ya tenía 3, 4 ofertas en lo alto de la mesa. Y yo las tenía paradas porque yo quería escuchar principalmente a mi club. Cuando las cosas van malamente, los malaguistas somos los que tenemos que tirar del carro o somos los que tenemos la culpa. Y eso no es así. Mucha gente sigue viviendo en el sueño de cuando estábamos en Champions. Y eso ha sido un espejismo. «13 años en el club de tu vida dan para mucho, para ser juvenil de oro, para debutar en el Camp Nou o para terminar siendo capitán de tu equipo del alma, pero lamentablemente viniendo de donde venimos, con este club también da para intentar sobrevivir a seguramente la época más sufrida de la historia moderna del club. Esta es un poco la historia de un chaval que empezó como recogepelotas de aquel equipo de Champions y que terminó yéndose seguramente como no esperaba ni merecía. Luis Muñoz, bienvenido a La Matraca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Estamos con José Luis Muñoz León, nacido en Málaga el 23 de febrero de 1997. Estuvo ligado al Málaga, contando cantera, 13 temporadas del 2010 al 2023, militando en el primer equipo, 5 de ellas, en las que sumó 102 partidos y 7 goles. De Nueva Málaga, ¿no, Luis? Pero prácticamente sí, criado en la Palmilla, según he leído. Muy cerquita de la Rosaleda. Imagino que el templo lo pisarías a menudo. ¿En quién te fijabas ya en aquella época, Luis? Sí, bueno, al final, la verdad que la época de Champions me fijaba pues mucho Nisco, Joaquín, Tulalá. La verdad que era un equipo que te podías fijar en cualquier jugador porque tenía una trayectoria muy buena, eran muy buenos jugadores y así lo demostraron. Pero siempre uno se queda cuando fuimos campeones de liga y el Jeque pues nos regaló ese año de poder sacar el balón de las Champions, que era el que nos poníamos todo el mundo en medio campo, y luego recoge pelota, que estuvimos ahí en el campo. La verdad que se ponían los vellos de punta porque era algo que no nos imaginábamos, yo creo, ningún malaguista. Imagínate, yo lo vivía desde fuera, pero con la ilusión de un niño y las ganas de decir, ojalá algún día pudiera estar ahí. Luis, cuando estabas en la cantera del Málaga, ¿quién podemos decir que fue el jugador, el compañero o el entrenador que te definió más, que influyó más en ti, en esa progresión en cantera? Bueno, al final yo creo que no fue directamente un entrenador, sino fue Manel Casanova, que venía de estos años en cantera en el Español, que era una persona súper profesional, una persona que entendía a la perfección el juego, el fútbol, cada uno la proyección que podía tener, aunque fuera joven. Al final es muy difícil que un niño con 14, 15 años, una persona como Manel, viera las condiciones que tenían los jugadores. Al final, los años que estuvo aquí en cantera, yo creo que ha sido cuando el Málaga más jugadores ha sacado a nivel profesional, tanto al primer equipo como a otro equipo. Y era la persona por la que más un poco conocía a los jugadores, hablaba, pues nos decía, mira, tenéis buenas condiciones, he visto muchos jugadores y no tienen esas condiciones, lo único que falta pues es centrar, estar por lo que es el fútbol, porque la gente piensa que solo es te coges las botas, vas, entrenas y te vas para casa. Y en ese caso, pues Manel era una persona pues que entendía el fútbol a la perfección, parecía que veía un poco como el futuro en los jugadores. Sí. Y luego pues también tuve Manel Ruano, que era entrenador, que hacía toda la táctica y la técnica en cantera, que yo creo que ha sido con el entrenador que más he progresado en mi carrera, cómo entender el fútbol, cómo analizar a los rivales, cómo poder sacar nuestra mejor versión. Para mí ha sido, yo creo, el entrenador de cantera con el que me quedaría. Febrero de 2015, si no me equivoco, fue tu única llamada con la selección, en este caso fue la sub-18, ¿no? Que fuiste con Javi Ontiveros. ¿Esa fue tu única llamada o tú fuiste ya antes? No, anteriormente fui, lo que pasa que tuve lesión
y Sí, luego en la sub-21, que ya estábamos yendo con el primer equipo. sí. No llegamos a jugar el campeonato porque las selecciones de categoría inferiores, hay veces que los anteriores son los que pasan para poder jugar el campeonato y los que juegan son los que vienen del año anterior. Y Ah, en ok. este caso, los que venían por encima de nosotros no pasaron a la fase, Ujú. entonces nosotros al año siguiente no pudimos Claro. para la fase, nos quedamos fuera. Pero en esa convocatoria de la que te hablo, en febrero del 15, he visto un dato muy, muy curioso, ¿no? Es que era el seleccionador entonces, era Luis de la Fuente. Cuando lo ves ahora ahí en primera línea, campeón de Europa, ¿qué piensas? ¿O qué recuerdos te vienen de aquellos días que viviste con él? Hombre, la verdad que fue una experiencia principalmente muy bonita porque se quedan siempre en el recuerdo. Y la verdad que desde el primer momento yo veía que era un entrenador capacitado, Ujú. porque tenía mucha tranquilidad, confiaba mucho en sus jugadores, le transmitía mucha confianza a su plantilla y al final, pues, cuando un entrenador transmite mucha confianza a su plantilla, todos los jugadores de la plantilla, pues, sacan su mejor versión. Ujú. A ti lo que realmente te cambia un poco la vida, ¿no? Fue esa famosa Copa de Campeones que lograste en 2016, que también llevó a tu primer contrato profesional, que decíamos que esa Copa de Campeones te cambió la vida a ti, también obviamente a Javi Ontiveros, que estaba en ese equipo. Tú lo conoces bien porque habéis estado juntos en la cantera prácticamente siempre. Siendo un futbolista top, ¿no? Que lo es, ¿qué no ha hecho bien quizás para llegar a donde tenía que llegar por talento? Porque para mí... Yo siempre hago la comparativa actual de que era el Jeremai, ¿no? De hace unos años, Javier Ontiveros. Sí, al final, bueno, es un jugador con mucho talento. Yo creo que en la cantera del Málaga, en los años que yo estuve, había muchísimos jugadores con talento, muchísimo, muchísimo. Incluso otros también que tenían mucho talento, que no han llegado a nada, pero que también eran Mm, muy buenos jugadores. Y bueno, Javier Tibero todos sabemos que es un jugador con mucha calidad técnica, un jugador diferencial, como bien has dicho. Lo único que yo creo que le ha faltado un poco más lo que te digo, el ser profesional de día a mm, día fuera del campo. No estoy diciendo con esto que no lo sea, ni mucho mm, menos, porque si está tantos años en el fútbol en la élite, es por algo, nadie te regala estar ahí, mm, pero él estaría, seguramente podría estar jugando en primera división porque por su técnica es muy bueno, es jugador de primera mm, división. Lo único que yo creo que le ha faltado un poco más es pues, cuidarse lo que es fuera del ambiente, digamos, de pues, tipo, como te he dicho, que esté mejor físicamente, que se mm, cuide más su día a día, su cuerpo, pero mm, si ese jugador, que al final es joven, hace eso, podría estar jugando en un equipo de primera división bueno, seguramente, ya lo vimos, lo firmó el Villarreal, que el Villarreal es un equipo mm, que compite siempre por estar arriba, por estar entre los 5, 6, 7 mm, primeros. Y cuando te firma un equipo de eso es porque ve que tiene unas condiciones diferentes a otros jugadores. También al final el fútbol pues, muchas veces pues, es suerte. También al final pues, hay mm. entrenadores pues, que te confían en ti, que te ponen, que te dan más oportunidades. Y luego hay otros entrenadores que te dan una oportunidad, si tú no la cumples, pues te echan la cruz, que yo creo que eso no debería ser así porque también somos personas, hay veces que a lo mejor pues, un año uno puede estar mejor, puede estar peor, también tiene cosas fuera del fútbol, al final mucha gente nos ve que somos jugadores profesionales y Mm, piensan que somos un robot no mm, somos. También tenemos sentimientos, también tenemos momentos malos, momentos buenos, momentos a lo mejor en un familiar, pues a lo mejor pues ha fallecido o ha estado fuera de tu cercanía y a lo mejor pues también te vienen bajones. Al mm, final no es tan fácil como la gente ve y la gente piensa que solo es cobrar y entrenar, divertirte y no solo eso, ¿sabes? Son mm. muchas más cosas. Habiendo rechazado tus ofertas mejores un año antes por renovar con el Málaga y siguiendo con Javi Ontiveros, ¿te dolió aquel no regreso de Javi Ontiveros en 2021 que se decantó por Osasuna cuando lo tenía ya apalabrado con el Málaga, Luis? Bueno, al final y yo creo que son decisiones que toman los Mm, jugadores. Al final yo soy jugador
y yo siempre quiero jugar lo más arriba posible. Obviamente, si viene un equipo de primera división, yo creo que es lógico e entendible que vaya ante a primera división, que vaya a segunda división. Pero bueno, al final aquí hubiera venido un sitio en el que la gente lo quería, en el que se iba a sentir cómodo, iba a estar en su casa. Al final, yo creo que Manolo, cuando quería firmarlo, le iba a dar mucha importancia y mucha responsabilidad. Pero bueno, es lo que te digo, yo le entiendo que si le salió en primera división, pues tomar el rumbo hacia ese equipo y hacerlo, porque, por ejemplo, en mi caso, yo pues también lo hubiera hecho. Al final, muchas veces los jugadores tenemos que tomar decisiones que no son fáciles, pero uno siempre intenta mirar y pensar en estar lo más arriba posible. Que yo creo que cualquier persona en la vida, no solo en el deporte, siempre quiere tener un poco más. Hablando de esa, ya terminando, de esa Copa de Campeones, obviamente un actor principal fue también el míster, ¿no? Sergio Pellicer, tú lo conoces bien y sabes de lo que es capaz, pero los resultados en esto del fútbol, ¿no?, son los que al final mandan. ¿Crees que hace bien el Málaga destituyéndolo, Luis? Bueno, al final son decisiones porque tienen que tomar el club. Sinceramente, ahora el Málaga no está en buena dinámica. Al final, cuando un equipo no está en buena dinámica, pues algo hay que tocar, algo hay que cambiar. Y muchas veces no se van a echar a veintitantos jugadores. Entonces lo que hacen pues es destituir a un míster, traer a otro, porque a lo mejor pues creen o piensan que el mensaje ya que da hacia el equipo o hacia la plantilla, pues cae como un poco en vacío, porque cuando un equipo gana, todos los jugadores son muy buenos y el entrenador es muy bueno. Y cuando un equipo pierde, todos los jugadores son malos y el entrenador es malo. Entonces, al final el fútbol es algo resultadista. Y sí que es verdad que pues, en estos meses pues no se le está dando los resultados pues que el Málaga quiere. Pero al final lo que te digo, una categoría muy difícil, que hay que estudiar muy bien el rival, que hay que dar muy buenas pautas. Y no es nada fácil, porque lo que te digo, hay muchos entrenadores que yo he tenido en segunda división que tú los ves y tácticamente son muy, muy buenos. Ya luego, pues, nosotros tenemos que sacar nuestro fútbol. Ellos te dan unas bases, unas pautas y tú luego, pues, sacas, como se dice, el talento. Pero sí que es verdad que una categoría como esta, siendo tan difícil y tan dura, que buscarán algún entrenador, porque esta categoría requiere de un entrenador competente. ¿Tus primeros entrenamientos con el primer equipo fueron con Javi Gracia o con Juan de Luis? No, fueron con Javi Gracia. Hace ya años que entrenamos un par de veces en Benaví, en Marbella, y entrené con ellos, subía de vez en cuando porque fue la época de que habían equipos interesados en mí que me querían firmar. Entonces, pues bueno, era como un poco ponerme, como yo digo, el caramelo ahí un poco en la boca, y empecé pues a entrenar con ellos, a ver lo que era el día a día más el fútbol profesional, ver la gente como ya se lo tomaba de diferente manera, que es lo que te he dicho, que no solo era ir a entrenar y luego para casa y ya está, ¿sabes? Tú debutaste con el primer equipo en la 16-17 con Juan de Ramos, en un partido en el Camp Nou contra el Barça de Luis Enrique. Yo ya me daba igual jugar o no jugar en ese momento, porque claro, era muy joven y tú lo veías como casi meses antes de jugar FIFA y jugar Pro con los jugadores, a yo estar en esos campos de fútbol, enfrentarme a esos rivales y ser uno más en este caso, de la plantilla. Y me acuerdo que me mandaron a calentar el descanso y yo no me lo creía. Yo digo, bueno, voy a calentar aquí. Yo creo que estaba en calentar, en ver partidos, en escuchar la afición, miraba muchas veces al campo, porque era un campo enorme, estaba lleno. Y me acuerdo que teníamos a Enrique, que era preparador físico, y me dijo, venga, calienta bien, por si te toca salir, por si tienes la oportunidad, porque partidos como estos, que no son equipos que es lo que te digo, no paran de atacarte, no paran porque físicamente, técnicamente son muy superiores. Y entonces no paran, dice, prepárate porque puede que sea hoy tu oportunidad. Y nada, efectivamente, a los 10 minutos más o menos por ahí,
o 15 minutos, no me acuerdo ya bien. Viene lo de la expulsión, viene que quiere hacer cambio porque el equipo estaba un poco ahogado, estaba muy cansado. Y me acuerdo que me dice aquí que venga, va, calienta un poco más rápido que sale, que me lo han dicho. Yo qué sé, pegué 3 carreras en la banda que era como cuando te compras unos botines nuevos que dice con esto corro más, pues yo Sí. estaba que iba flotando. Y me acuerdo que me llama el míster y no sé, yo pasé por delante del banquillo del Barcelona y yo fui para allá tan rápido que los jugadores pensarían, este, este hoy a la velocidad que vas, dice, el GPS va a explotar seguramente, Sí. porque me acuerdo que pegué un sprint en la banda para llegar al banquillo, que en mi vida es que yo estaba todavía como en un sueño y cuando fui a salir, siempre es verdad que tenía como ahí un poco las mariposillas que solemos decir, como el estómago ahí. Y ya una vez que empecé el partido, empecé a correr un poco, ya pues nada, ya como uno más. Y la verdad que es una experiencia difícil de explicar porque, como yo digo, te puedo explicar, pero eso hay que vivirla. Pablo Fornals estaba en aquel equipo también, también estuvo contigo en el filial. Hablamos antes también de Luis de la Fuente, pues justo le ha vuelto a llamar para una convocatoria de la selección. Cuando ves el nivel que ha alcanzado Pablo Fornals, ¿qué sientes, Luis? No, al final era un jugador que tenía muchas características para poder ser jugador profesional, porque técnicamente era bueno. Era un tío que se cuidaba muy bien. Y es lo que te digo. Yo creo que, aparte de que es un jugador muy bueno técnicamente, tácticamente, era un jugador muy centrado y yo creo que desde el primer momento él estaba capacitado como para ser jugador profesional, porque se lo tomaba muy al pie de la letra todo y entonces al final, pues, como estamos viendo, ha jugado en un equipo bueno, en equipo grande, ha ido con la selección y cuando un jugador llega ahí, no es porque te lo regala nadie, sino porque te lo gana tanto día a día dentro del campo como fuera del campo y al final yo creo que él estaba muy preparado psicológicamente para ser un jugador con esas características y jugar en equipos grandes. Fue aquella, la temporada de tu debut, la última temporada, ¿no?, de los grandes líderes que todos recordamos en el Málaga, de un Málaga icónico en primera, los Wellington, los Duda, Martín de Micheli, Ignacio Camacho. Te quería preguntar, Luis, viendo al Málaga actual, ¿tú crees que le faltan líderes? Y no es que le falten líderes, yo creo que le falta un poco más de experiencia al equipo, de experiencia porque hay jugadores veteranos que, bueno, que en este caso están lesionados porque yo creo que para mí una de las piezas clave de este Málaga es Luismi. Luismi para mí yo creo que es una pieza fundamental, un jugador veterano, un jugador que conoce muy bien la categoría, un jugador que me han hablado muy bien de él y al final, pues claro, si no está ahí, si te das cuenta, la plantilla que hay un poco actualmente, una plantilla joven, una plantilla de la cantera y al final no siempre podemos darle la responsabilidad a jugadores de la cantera tan jóvenes. Sí que es verdad que están capacitados, porque están capacitados, pero como yo digo, cuando un equipo va bien o para que todo vaya bien, tiene que haber líderes, tiene que haber gente que a lo mejor pues no tiene el brazalete, pero también un líder dentro del campo. Tiene que haber un ambiente bueno fuera del campo y yo lo que creo que le falta es un poco de experiencia a este equipo, no de líder, ni mucho menos, sino de experiencia, jugadores que para mí yo creo que el líder del Málaga, en este caso, como te he dicho, es Luismi. Lo que pasa que, bueno, pues no está y al final el que no esté un juego como ese, yo creo que se nota mucho. Al final hay gente joven con mucho talento, porque lo estamos viendo, pero claro, tampoco se le puede echar toda la responsabilidad a esos jugadores, porque están viviendo la experiencia de fútbol profesional, como yo digo, ahora mismo. No significa que porque seas joven no te tengan que echar responsabilidad, ni mucho menos. Pero estando en la situación que está, siempre un jugador más veterano sabe manejar la situación que un jugador joven. ¿Por qué? Porque al final yo he vivido tramos siendo joven de tener que tener un poco como el cargo del equipo
y no era fácil, no significa que uno no vaya a rendir, ni mucho menos, pero no es fácil. ¿Por qué? Porque al final es como algo nuevo, algo que un poco, yo por ejemplo, yo lo asimilaba bien, pero a lo mejor había otros compañeros que eran jóvenes que yo los veía y decía, hostia, que yo pensaba, ¿qué te pasa? Había veces que hacíamos reuniones y ¿qué te pasa? Que no está fino, que no está tal, y al final, pues bueno, es un poco pues esa presión que se dice, porque Málaga es una ciudad que aprieta mucho, un estadio que exige bastante, pero es lo que te digo, yo creo que falta pues un poco más de experiencia a esta plantilla, pero claro, necesitan no un líder, sino como lo que te digo, un jugador que esté dentro del campo con esa experiencia de manejar los tiempos de partido. Es lo que yo creo un poco pues que les falta. Tras esa primera temporada tuya con el primer equipo en la que debutas, emprendes, ¿no?, tu mili particular, fuera un poco ya de tu zona de confort, que te fuiste un par de años cedido a Lugo y Córdoba. ¿Qué te aportaron esa experiencia, Luis? Sino que ahí te das cuenta de lo que es vivir solo, tener que prepararte tú solo las cosas, el estar fuera de casa, el vivir experiencias nuevas, el competir contra otros compañeros, el tú ser joven y decir, yo quiero comer de esto, me da igual que sea un tío joven, veterano, el que tenga delante, yo quiero comer de esto. Entonces yo voy a dar el máximo de mí, siempre con respeto hacia los compañeros, eso es lo principal, pero desde que va a un club o a una experiencia, yo para mí siempre decía, esto para mí es una oportunidad que no puedo dejar escapar y voy a dar el 1000 por mí. Ya luego es lo que te digo, no todos los factores dependen del jugador, luego pone de que te den la oportunidad, de que te pongas, de que en ese momento a lo mejor tú no estás bien pero el equipo gana y da igual, sigue jugando porque casi todos los entrenadores cuando un equipo gana suele dejarlo. Y es lo que te digo, yo viví una experiencia, era muy joven, era una experiencia bonita con un equipo que al final hicimos muy buen año. Yo creo que ha sido la mejor temporada del Lugo desde que estaba en el fútbol profesional. La mayoría de jugadores al final de ese equipo salieron a otro equipo con mejores características y con mayor exigencia. Y la verdad que fue una experiencia muy, 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 muy bonita. Vuelves a Málaga en último año de contrato, tras esas 2 temporadas en Lugo y Córdoba. Imagino que vuelve a Málaga buscando ya cierta normalidad para que las cosas te vayan saliendo, pero es el año que Manolo Gaspar toma la dirección deportiva, el año de aquella sonada salida de Víctor en enero, sube Pellicera al primer equipo, el año del COVID, el ERE de final de temporada en el que se despidieron hasta 8 futbolistas y luego ya vino la planificación de la 2021 de las 18 fichas. Pero con todo esto, mi pregunta es, ¿cómo es que querías quedarte tanto en Málaga hasta el punto de rechazar ofertas muy superiores ese verano y renovar hasta el 22? Porque a priori todo pintaba bastante negro. Y yo quería saber qué te convenció para renovar teniendo ofertas superiores, Luis. Sí, bueno, al final, como te digo, a mí Málaga me encanta. Yo soy muy malaguista. Al final, mucha gente, desde que pasó el descenso y tal, yo nunca he contado cosas que habían internas del club, porque no me gusta. Solo que, bueno, yo viendo las cosas que habían, pues tomo la decisión de salir. Pero sí que es verdad que tenía ofertas superiores de equipos, incluso de diferentes categorías y otros que eran de la categoría, pero que estaban un escalón, digamos, por encima, porque querían competir por ascender. Y en este caso, el Málaga, estábamos, como tú dices, problemas económicos, problemas de inscripción de jugadores, hubo un momento que había problemas de impago, jugadores que le llamaban y no querían venir, Sí, porque incluso no tenía ni viendo, asegurado que lo inscribieran tampoco por el tema del fair play financiero, claro. claro, y viendo la situación que estaba el club, pues muchos decían, hostia, yo no voy a ir a un sitio a ver qué pasa o a ver si se solucionan los problemas que hay. Entonces, pues mucha gente le llamaba al Málaga, que yo conocía jugadores, y le decía, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Que he visto que quieren firmarte aquí y muchos me decían que no iban a venir, porque veían la situación y dice, y yo lo principalmente que quiero es una estabilidad. Y yo lo veo lógico y lo veo normal porque normal, tienen familia, viven de esto y entonces, como yo digo, los problemas vienen solo para que ir a buscarlos. Entonces, pues mucha gente que no quería venir
y yo con Manolo pues tenía una muy buena relación. Él me dijo que quería que yo fuera, en este caso, esos años, el líder de vestuario, el líder del equipo, y siempre me dio mucha confianza, mucha responsabilidad. Entonces yo le dije que si él me veía así, yo iba a hacer por el Málaga y por el club todo lo posible, que estuviera, digamos, en este caso, en mi mano. Entonces, muchas veces, para que no me seducieran algunos equipos, le decía a mi repre, si te llaman, dile que no, que ahora mismo estoy centrado, que quiero estar aquí, quiero estar en mi casa, en mi club y ayudarlo en todo lo posible. Hay gente que no sabe, pero hubo meses en los que jugamos cuando la pandemia, que jugué incluso un mes y medio sin cobrarlo. Mucha gente ha pensado que si era por dinero, que si tal, y yo jugué sin cobrarlo. Yo solo quería que saliéramos de esta situación y si yo podía también ayudar en ese caso, pues ayudar. Sí que es verdad que, bueno, que a lo mejor si hubiera pensado un poco más egoístamente, pues debería haber tomado otra situación, porque al final, viendo luego lo que pasó en el club, pero yo en ese momento me veía capacitado al 100% para poder ayudar al club. También estábamos agradecidos a Manolo, que me daba esa responsabilidad, y al final pues no hicimos malos años, hicimos buenos años, quitando yo creo que el año que hicimos mejor plantilla y que la situación estaba más estable, que la verdad que no sé qué pasó. El equipo no terminó de rodar, porque por plantilla yo creo que los años ahí que estuvimos, para mí era yo creo el nivel de plantilla mejor que había. Y al final pues no se da, y es lo que te digo, segunda no solo se gana por el nombre, se gana porque tienes que competir diariamente, te tienen que acompañar los resultados, tienes que dar siempre un paso adelante, y muchas veces pues tuvimos reuniones con el Frente Boquerón, hablar, tal, y ellos nos decían que teníamos que darle la vuelta a la situación, tenemos que dar lo máximo, y es verdad que dábamos lo máximo, lo único que nosotros no podíamos de cara afuera al club o a la derecha decir que teníamos reuniones, que hablábamos entre nosotros, que hacíamos cosas psicológicamente entre nosotros para ver si podíamos revertir la situación. Al final nunca lo sacábamos afuera, porque si no un poco la prensa iba a hablar, tal, que sí, cual. A lo mejor había jugadores porque le podía afectar un poco más, pero que todos nosotros hacíamos todo lo posible en este caso por darle la vuelta a la situación en ese caso. ¿Estás hablando de la temporada de Guede, la última, la del descenso? Sí, anteriormente era difícil porque, bueno, había momentos incluso que teníamos 18 fichas, creo, y había partidos que habían 3-4 lesionados y venían del filial. Los que hoy en día juegan con el primer equipo, venían con nosotros, la mayoría convocados con ficha filial. Y yo me acuerdo que había charlas que teníamos antes del partido que decíamos, si hay una lesión o una expulsión, el portero al alineación suelo, indebida. Sí. porque hacíamos alineación indebida. Y entonces, claro, íbamos un poco cogidos como con pinzas. Y en esos momentos difíciles, cuando nadie quería venir al club, había gente de Málaga y malaguistas que estaban ahí en el primer equipo que daban el 100%. ¿Sabes? La gente solo ve cuando pasan las cosas malas, pero cuando están las buenas, los malaguistas, en este caso, cuando estamos en el primer equipo, cuando las cosas van bien, somos uno más. Cuando las cosas van malamente, los malaguistas somos los que tenemos que tirar el carro o somos los que tenemos la culpa. Y eso no es así. Al final, un equipo no consigue su objetivo, no llega a su objetivo, porque en este caso, 20 y tantos jugadores no está bien. Porque si hay 1, 2 o 3 jugadores que están mal, van al banquillo, los otros juegan y el equipo va para arriba. Pero en este caso, cuando un equipo no cumple su objetivo, es porque 20 y tantos jugadores pues, no están bien. No están bien. ¿Sabes? Que no solo la culpa son de 3, 4 jugadores, que por eso no se gana o no gana el equipo. Ni mucho menos. Cuando un equipo no está bien, es porque hay muchos jugadores que no están al nivel o no estamos teniendo esa suerte de cara a lo que es conseguir los objetivos. Esa liga de las 18 fichas que decía, la 2021 con Pellicer, ¿no? Al mando, fue posiblemente tu mejor temporada como profesional, con el 8 a la espalda, también ya luciendo el brazalete de capitán. Fuiste máximo goleador del equipo empatado con Rasmani, con 5 goles. Y cuando para ti, todo parece que se está alineando de cara a la siguiente, ya con José Alberto, te llega aquel fatídico 30 de septiembre, entrenamiento en la Rosaleda y esa rotura del ligamento cruzado anterior con el 15 del ligamento lateral interno, 8 meses de baja.
¿Te ha marcado aquella lesión más de lo que pensabas en tu carrera, Luis? No, bueno, al final todos sabemos que en el fútbol pues estamos puestos a todo tipo de lesiones, esguinces, roturas, te puede romper el ligamento, te puede romper el tobillo. Sabemos que nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo. Sí que es verdad que bueno, que venía en una situación, en una dinámica muy buena, muy positiva, con mucha confianza y tuve que, pues, por este caso de la lesión, tuve que parar. Y al final yo creo que en ese momento, en la situación que había en el club, el peso que se me estaba dando, yo era un líder, tanto dentro como fuera del vestuario, porque cuando me pasó esto en esta situación, veníamos que íbamos, creo que entre los primeros, porque fue el año que estábamos con José Alberto, que en la Rosaleda volábamos. Fuera sí que es verdad que a lo mejor nos estaba costando un pelín más, pero también estábamos sacando buenos resultados y estábamos en puestos de playoff. Y es verdad que un poco pues con mi lesión, al final cuando un jugador se lesiona con lesiones de esta, en este caso, pues te pega como un meme y algo un poco apartado, porque te opera, tiene que hacer la primera fase un poco de recuperación en casa, la cura, la movilidad, y ya luego pues va yendo, pero claro, al final no viaja, no hace el día a día entero con el equipo. Está un poco más apartado de lo que son esas cosas porque está con los fisios, está en gimnasio, no convives tanto el día a día de los viajes, de estar en el hotel, de estar en el entrenamiento y ver un poco las situaciones que hay, porque cuando pasan estas cosas, como te digo, en el caso de Luismi, está un poco como apartado. Entonces tú, por mucho que quieras vivir día a día, tú no intuyes si hacemos esa semana buen entrenamiento, si la gente está un poco más nerviosa, si la gente, tú dices que va, hoy veo esta semana que el equipo va y seguramente que vamos a ganar, porque eso se huele en el ambiente y un poco se ve. Entonces, pues en este caso, con mi lesión, pues me aparté un poco del equipo, no porque yo quisiera, sino porque son las situaciones cuando un juego se lesiona. No es que se quiera apartar, sino que inconscientemente, por el tipo de recuperación que tienes que hacer, pues estás como un poco apartado del grupo, como cualquier jugador cuando tiene una lesión de esa, porque tienes que recuperarte bien, no se te puede infectar, no puedes hacer día a día, vas con muletas, los primeros días se te inflama, empiezas a hacer ejercicio a diferentes horas del grupo, porque claro, hay equipos que hacen media hora de gimnasio antes de entrenar, entonces esa media hora yo estoy haciendo camilla, estoy haciendo movilidad, estoy haciendo tratamiento, luego cuando ellos salen a campo es cuando yo voy al gimnasio, cuando ellos vuelven yo ya salgo a campo, cuando van las fases más adelantadas. Entonces lo que te digo es como un poco que tiene como un poco esa separación del grupo, por mucho que luego en vestuario sí, te duchas, hablas, tal, pero no vives realmente el día a día con el grupo. Sí que es verdad que yo hablaba mucho con el míster, con José Alberto, y él me decía que se había notado un poco pues mi lección, se había notado de que faltaba un poco más de unión esa en el grupo, porque a mí me gusta hacer mucha unión, mucho grupo, me gusta mucho la risa, el cachondeo, cuando hay que hacerlo. Cuando no hay que hacerlo, hay que tomárselo todo al 100%, hay que ser serio. Si hay que tirar un tirón de oreja, pues se tira. Al final no es malo. Muchas veces el tirón de orejas no es para tú recriminarle a alguien algo, sino para que él intente darse cuenta de lo que no está haciendo bien para cambiarlo. Porque al final muchas veces los equipos necesitan de jugadores, ¿sabes? Porque es así, es así. Hay equipos que necesitan muchas veces de algunos jugadores y el que te peguen un tirón de oreja, como digamos, no es una regañina, es como para que te des cuenta de lo que no estás haciendo bien para hacerlo bien. Luis, que se dice que esa temporada fue, ¿no?, la propia plantilla, varios jugadores los que hicieron fuerza para que Manolo Gaspar terminara destituyendo a José Alberto, y después salió Manolo Gaspar diciendo que fue el gran arrepentimiento de su carrera como director deportivo, haberlo echado. Yo, como te digo, yo estaba apartado del grupo, yo hablaba mucho con el míster y yo creo que esa fue la peor decisión. Vaya, Manolo mismo lo dijo. En este caso, yo no era partícipe de que echaran a José Alberto, porque José Alberto era un entrenador, por lo menos para mi tipo de juego y para lo que yo veo, cómo me gustaría jugar si yo fuera entrenador, me asemejo mucho a lo que él quiere.
Un equipo harto, con presión alta, está cerca de área, un equipo que corra hacia adelante, que tenga balón para jugar hacia adelante, un equipo atrevido, un equipo valiente, un equipo que también que le gusta mucho jugar, ser protagonista con balón, y cuando no tiene balón ser un equipo agresivo, que muerda. Al final yo lo veía mucho con los pensamientos que yo tengo si fuera entrenador, ¿sabes? Sí. Entonces, y además estaba dándonos resultados, veníamos de un ERE, veníamos de 18 fichas, veníamos de un año súper complicado, y yo entiendo Málaga, entiendo lo que los malaguistas queremos, pero hay que ser realistas y saber que realmente el club no está para exigirle lo que al final se le tiene que exigir. ¿Por qué? Porque al final realmente no hay ningún presidente. Está José María, que es administrador, y él intenta hacer pues lo que puede. Pero claro, al final él tampoco es quien tiene la decisión final en este caso de si como un presidente. Si quiero invertir más millones, si quiero tal, lo pongo de mi bolsillo o de mi empresa y hago por revertir esta situación. Al final es lo que te digo, esto es yendo día a día, si aparece en hueco taparlo y medio mordear la cosa. Al final, estando así, los malaguistas, gente que no está dentro del club, yo les explico un poco de que se tiene que exigir al Málaga, pero también tienen que saber que estamos en una situación no como cualquier otro equipo o cualquier otro club, con un presidente. Estamos con un administrador judicial, estamos en este caso con cosas también que no es como un club cualquiera. Entonces la gente tiene que entender un poco pues esa situación. Así que es verdad que mucha gente sigue viviendo en el sueño de cuando estábamos en Champions. Y eso hacía un espejismo. El Málaga siempre fue un equipo de segunda división top y algunas veces de primera sufrí para no defender. Que sí que a todos nos gustaría que el Málaga volviera a ser de Champions o incluso siempre sea un equipo que aspire a ganarlo todo. Pero es lo que te digo, en este momento, en esta situación, el Málaga no es un club tan estable como otros equipos que tienen presidentes. Son cosas lógicas. Y lo que te digo, la destitución de José Alberto, yo no era partícipe de que se destituyera a ese entrenador, porque veníamos de momentos difíciles e incluso se le destituye estando en la liga en una buena posición. Sí, No es que te estaba destituyan, a la misma distancia de playoff que de descenso, creo que eran 6 o 7 puntos. Sí. no es que te destituyan porque estés en descenso o estés ahí rozando el descenso, ni mucho menos. Veníamos de que, bueno, perdimos creo en casa contra el Ibiza. El Ibiza, Creo, ¿no? 0-5, sí. Sí, 0-5. Y ahí pues un poco que se le crucificó. Pero esto es fútbol. Y como vemos, lleva 3 temporadas en el Racing y mira el Racing cómo juega. Y cuando fue allí, el Racing era un equipo de los que iban a defender y no daba, como yo digo, pie con bola. Y desde que él asumió el mando del equipo, el equipo va volando. ¿Por qué? Porque es un entrenador que, como te digo, para mí, yo pienso mucho como él, como te digo, si fuera entrenador, y un entrenador valiente, un entrenador que va arriba, un entrenador que va al ataque. Al final, un entrenador que va a ganar siempre. Sí. Entonces, cuando tú vas a ganar, puedes perder, pero tienes muchas más facilidades de ganar que de perder. ¿Por qué? Porque tú vas a ganar el partido y si pierdo, pues he perdido. Pero si no, yo voy a tener más posibilidades que tú de ganar porque voy a ser valiente, voy a ir a ganarte y voy a ir a decir, estos 3 puntos son míos. Al final hay muchos entrenadores que salen, como yo digo, un poco pues a defender, a que no te metan y tal, y al final cuando tú sales así, es como voy a recibir golpes pero que no sean muy fuertes. Entonces es más probable de que el resultado sea de negativo a que positivo. Como se dice, quien no arriesga no gana. En este caso, José Alberto, un entrenador que le gusta arriesgar, que le gusta ser protagonista y por eso los equipos que coge siempre juegan así y son equipos atrevidos, son equipos valientes, son equipos abiertos, que lo mismo te meten 3 que le meten 2. Que eso sí que te digo, que él va perdiendo 0-1 y él dice, arriba, vamos a meter el empate, si nos mete el 0-2 da igual, seguimos igual, y al final hay veces que jugando así pues te pueden caer 3 o 4 goles, pero que no significa, yo prefiero ganar 2 partidos y perder 2 a empatar a 3 y perder 1, que al final dice, bueno, no hemos perdido, hemos empatado, pero bueno,
pero son 3 puntos y en este caso los otros son 6 puntos. Sí, sí. Que al final lo que vale son los puntos. En la categoría lo que vale son los puntos. Lo que te dan, que estás más arriba, estás más abajo. En esa temporada, José Alberto, como decíamos, es la que se produce tu grave lesión, pero aún así Manolo te renueva y regresas al verde en aquella victoria que se llevó a la permanencia en la antepenúltima jornada. Y lo haces sin tener el 100%, ¿no? del ok médico, porque te lo pide expresamente Guede, que ya estaba en el equipo. Un tipo especial, ¿no? Pablo Guede. Tenía ganas, el malaguismo de que funcionara aquello, pero obviamente no cuajó. Fueron 9 derrotas en 15 partidos entre el final de esa temporada y el inicio de la siguiente. ¿Qué falló ahí, Luis, en ese plan con Pablo Guede? Sí, bueno, yo estaba en mi fase última casi de Mm, recuperación, que al final, si yo me operaba por la mutua, tenía que esperar más tiempo y yo dije que no importaba, que yo me pagaba mm, mi operación, que yo iba a Madrid, yo me operé con el doctor Leyes, que en este mm, caso, en ese momento, pedí información de él y era el mejor, mm, de la información que me dieron era el mejor. Y yo dije que yo pagaba mi operación, que nadie me pagó mi operación, ni el club ni nadie, me la pagué yo de mi mm, bolsillo. Y luego yo creo que empecé a competir y no llega a los 7 meses. mm, No llega a los 7 meses. Y él, por su caso, decía que él no me daba la alta médica porque era muy arriesgado. Pero es verdad que estábamos en una situación muy difícil. Yo me veía mm, ya más inculcado con el grupo, como te digo, ya vivía más el día a día. mm, Entonces yo quería intentar aportar mi granito de arena y mm. en este caso, ¿cómo era? Estando con el equipo y estando ahí el día a día, Sí. aunque sí que es verdad que no me encontrara al 100%, no tuviera buenas sensaciones, pero en ese caso lo que te digo, me tiró un poco el corazón y el equipo que Mm, lo que era más mi futuro o mi recuperación. mm. Y al final, pues el equipo no iba porque Daba la sensación de que no terminabais de entender de, el de, fútbol que quería de, practicar Guede. eso es lo que te iba a decir. Mm, Guede tenía una idea de fútbol que venía de otro sitio en los que se jugaba, pues yo creo, de otra manera. Y al sí. final, en este caso, ese fútbol que él quería practicar Mm. eh, no era el idóneo para nuestro equipo ni Porque para plantilla sí segunda había, división. ¿no? Sí, pero yo creo que no era el idóneo ni Mm, tanto para nuestro equipo como para segunda división, porque mm, era dejarte muy expuesto, eh, eran gente fuera de zona, gente que aparecía, al final eso es como un poco un caos y cuando tú no estás bien, o en este mm, caso el equipo no va, tú lo primero que tienes que hacer es orden, no desorden. Y entonces, pues, él quería practicar una cosa que era más el desorden que el orden. sí. Entonces, claro, cuando uno no está en buena dinámica o no está bien, lo principal es hacer las cosas básicas. Pero ese desorden que quería plantear él, más que el orden, ¿qué quería conseguir con eso? Es que era difícil, es lo que te digo. Yo, para mí, era la primera vez que veía cosas que hacíamos con él que yo no lo Mm, había vivido en mi vida. mm, Ahora si está de lateral, te ponga de central en medio, porque el central en medio ha caído a zona de banda para darle una línea de pase al mm, extremo. Cosas que, sí. que nos exponíamos mucho. Mm, Porque al final tú puedes hacer esas cosas cuando el equipo va bien, tiene buena dinámica, todo fluye, mm, pero cuando venimos de resultados negativos o de no darse la situación buena, tú tienes que ser práctico y tienes que ser claro. ordenado. Desde dentro del campo yo notaba como que no era lo idóneo. Al final nos salvamos, pero porque hubo otros equipos que no estuvieron bien. Pero realmente de todos los partidos que hicimos con él, creo que ganamos 3, 4 partidos, creo, de todos los que estuvimos con él. Al final, cuando unos resultados no se dan, aparte de que también es cosa del equipo, que nosotros Sí. los jugadores tenemos que echarnos responsabilidades. Cuando algo no va bien, nosotros también somos los culpables, no solo los culpables son el entrenador, el segundo, o es culpable solo el lateral, o es culpable solo el portero. No. Somos culpables todos, los que juegan, los que no juegan, el primer entrenador, el segundo entrenador. Cuando algo no va bien, todos somos culpables, o todos tenemos que dar un paso adelante para darle la vuelta a la situación. Entonces, lo que te dije, yo me veía un poco como entre la espalda y la pared, porque
estaba con el grupo, pero yo no estaba realmente al 100% para poder aportar todo lo mejor de mí al equipo. Pero bueno, yo creía que intentando estar con el equipo, ayudándolo y tal, pues iba a aportar mi granito de arena en ese momento. Al final creo que fuimos a Leganés, un campo muy difícil, tuvimos allí una charla, yo dije un poco como unas palabras y el equipo ganamos. Al final ganamos allí, salimos un poco ahí como del bache. Luego jugamos un partido en casa y creo que empatamos, porque estábamos metidos en un problema grave. Y me acuerdo yo que esa semana me dijo, ¿cómo te encuentras? Y le dije, mister, yo yo me encuentro mentalmente súper preparado, pero mi cuerpo físicamente no me da, estoy limitado. ¿Por qué? Porque vengo de una lesión de estar tanto tiempo parado, y encima que eso ya hoy en día es como, te digo, te dan un año de recuperación. Yo llevaba 7 meses. Y me acuerdo que íbamos a jugar contra Tenerife y me dijo que te necesito desde el principio. Yo le dije, mister, si tú me necesitas desde el principio, yo estoy aquí para dar lo mejor de mí. Digo, pero sí que es verdad que físicamente no te voy a poder ayudar en lo que yo quiero. Y él me dijo que no me importaba, que me quedara más arriba, que fuera para llegar más a zonas de ataque, a zonas de último tercio, y que para defender iba a hablar con compañeros que tenía detrás para que me echaran una ayuda en ese caso. El día a día con Guede era un buen día a día, era un entrenador exigente, un entrenador tal, pero luego fuera, bien, una persona bien, le gustaba el buen rollo, era exigente, con la gente joven era un poquito cañera, que al final es bueno, y lo único que no se daba los resultados porque vino también, lo que te digo, una dinámica mala y negativa. Sí, bueno, allá luego al año siguiente con el equipo, yo incluso empezamos la pretemporada y yo ya llevaba 8 meses y medio, y yo me notaba que todavía me faltaba un poco de ritmo, porque luego al final coges ritmo, pero luego tu rodilla se tiene que adaptar a las cargas. Hay días que estás mejor, hay días que estás peor, hay días que te molesta. Y yo, aparte de entrenar diariamente, yo fuera de aquí tenía un preparador físico que iba a entrenar por las tardes, que yo puse en este caso de mi parte toda la carne en el asador. Luego al final son diferentes tipos de cosas. Y como te digo, al final no acabamos de encajar con Guede. Luego vino Pepe Mel y sinceramente que con Pepe Mel el equipo no terminaba de rodar. Y yo creo que el mensaje que el míster daba al equipo, o lo que él creía que teníamos que hacer, el equipo no se adaptaba a ese juego. No se adaptaba, no sé el por qué o no tal, pero no se adaptaba. Porque es lo que te digo, cuando estamos en situación difícil hay que ser práctico. Y él quería proponer un fútbol más vistoso, más de un equipo que puede llevar más la manija de los partidos, ¿no? Y no un equipo que está sufriendo por no bajar, ¿no? Cuando un equipo está sufriendo y viene un entrenador, yo creo que tiene que hacer, lo que te digo, cosas básicas, y primero el orden. Y ya a partir de ahí construir, y cuando el equipo otra vez empiece a rodar, pues ya pedirle otro tipo de cosas. Y al final, pues lo que te digo, no encajábamos en su juego, o no encajábamos lo que él nos pedía al equipo, y por eso se dio la destitución. Y luego con Pellicer, pues el equipo empezó a rodar un poco más, porque Pellicer es un entrenador, como te digo, que entiende mejor esas situaciones, entiende mejor cuando un equipo sufre, cuando un equipo no está bien, y es el entrenador que cuando está así un equipo hay que hacer la A y la B, no la W. La W se hace cuando todo va rodado, que tú haces otro tipo de cosas y te sale solo. Como jugador hay veces que tú estás muy bien y le das con la espinilla y metes por las cuadras, y hay veces que no estás bien, le pega buen golpeo y se va a 3 metros del palo. Al final es como la vida misma, son momentos de suerte, porque también la suerte se busca, la suerte no viene sola. Y como te digo, pues no terminábamos de arrancar, y mira que teníamos charlas, que bueno, hoy en día lo voy a decir, que la gente no lo sabía, y muchos tirones de oreja a muchos jugadores, a todos en concreto, y yo había veces que me exigía cosas y tal, porque creía que me tenía que exigir. Al final yo creo que muchas de las veces me echaba más peso de la cuenta, porque
quería hacerlo todo, que quería atacar, quería defender, quería dar juego al equipo, al final, cada uno en este caso tenemos nuestra misión. Cuando uno quiere hacerlo todo perfecto, hay veces que no te sale. Y en ese caso, por ejemplo, había momentos que yo quería hacerlo todo y no me salían las cosas como yo quería. Precisamente eso, ahora que lo has mencionado, ¿no crees que se te volvió en contra al final de cara a la afición, que quisieras asumir tanta responsabilidad, quizás incluso más de la que deberías, porque tenías solo 23 años entonces y poco más de 30 partidos con el primer equipo? Sí, bueno, al final, lo que te digo, a mí no me importa tener responsabilidad o ser el centro de atención, porque yo lo llevo bien. Lo único que, claro, que al final yo veía la situación, veía que las cosas no se daban, entonces yo, como peso que tenía en el vestuario y en el equipo, yo quería hacerlo todo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque al final, en este caso, a mí me veían como un líder. Y yo pensaba, si a mí me ven como un líder y ven que yo hago todo esto, todo es más fácil. Ellos van a intentar seguirme. Pero en este caso no era así. ¿Por qué? Porque yo quería hacer más cosas de la cuenta y al final, pues, tampoco me estaban saliendo bien. Siempre he querido darlo lo mejor de mí, para el club, para la afición, para el equipo. Y yo creo que eso, pues, es lo que tú dices, un poco se volvió en mi contra, no por situaciones, sino también había cosas dentro del club que se tenían que cambiar, que no se cambiaban y, y son cosas que pasan. Al final, lo que te digo, un equipo desciende no porque en ese caso yo o dos, tres jugadores no estuviéramos bien, sino porque una plantilla en general pues no iba porque al final no se daban los resultados y cuando no se dan los resultados pues es porque la cosa no va bien. ¿Por qué tardaste tanto en despedirte del Málaga después de 2 meses? Fue 2 meses después del descenso, fue cuando mandaste el comunicado en redes sociales, pero ¿por qué tardaste tanto, Luis? Sí, bueno, tardé tanto, nunca he dado esta explicación, pero tardé tanto porque sinceramente yo estaba esperándolo a ellos. Yo estaba esperando a ver qué decisión tomaban, Pues tú a ver tenías el una club. cláusula tú te liberabas, ¿no? ¿Con descenso o no? ¿Tenía una cláusula Sí, liberatoria por descenso? Sí. nosotros, te explico un poco. Nosotros en este caso, una vez que pasa lo de el ERE, que tienen que echar jugadores, todos los jugadores que empezaron a hacer contratos, te hacían contratos de si el equipo baja, te tienes que ir, porque habíamos visto anteriormente que el equipo bajaba y todos se quedaban con contratos y era un poco un problema. Entonces, yo cuando ellos me lo proponen, yo le digo que yo no soy ningún problema para el equipo ni para el club, que si hay que firmar esa cláusula, pues se firma y ya está, porque yo había vivido anteriormente jugadores que habían firmado con el club 3 años y si el club descendía, a lo mejor le bajaba el 20% del contrato, pero claro, Sí, te bajaba el 20%, pero para la categoría que venía es mucho era dinero. un sueldo muy alto. Entonces, ¿qué pasaba? Que eso metía al club en un problema. Entonces, pues yo le dije que yo aceptaba esas condiciones porque sabía que había vivido anteriormente que cuando se bajaba eh, había jugadores con contrato muy alto y el club no podía asumirlo y por eso había Sí. jugadores que se quedaron sin escribir, 18 fichas, veníamos como arrastrando cosas. Entonces, desde mi punto de vista, yo no iba a hacer una causa de problema para el club. Sí. Entonces yo esperé un tiempo, yo hablé con mi representante, le dije que primero quería escuchar al club, que a ver cómo se iba a desenvolver en esta situación, de estar de primera red. Y mi ¿Llegaste a hablar con representante pues Loren habló. o te No, llegaste a... No. Loren no estaba todavía. Que es lo que te voy a explicar. En este caso, mi representante pues, hablaba con el club y decían que todavía no tenían planificación, no sabían qué iban a hacer, estaban buscando un director deportivo, Sí. entonces iba todo muy tarde. Entonces yo les dije que bueno, que yo necesitaba contestación en 1 o 2 semanas para tomar una decisión, porque yo ya, una vez que descendimos, yo ya tenía 3, 4 ofertas en lo alto de la mesa y yo las tenía paradas porque yo quería escuchar principalmente a mi club, escuchar al Málaga, a ver qué decisión iban a tomar, qué Sí. director deportivo iba a venir, cómo iban a afrontar primera red. Yo quería un poco, pues,
Que te explicaran el proyecto, sí. Esperar y que me explicaran el proyecto. Pero claro, yo veía que como que estaba todo en stand-by, de que no habían encontrado un director deportivo, no sabían qué plantilla iban a tener. Luego dijeron que querían tener una plantilla muy joven con gente de la cantera. Y yo veía como, porque al final vivo aquí, escuchaba y veía el ambiente y yo decía, esto va muy tarde, yo no sé cómo va a salir esta situación. Yo no sé cómo se va a afrontar esta situación en primera red, qué planificación hay. Entonces yo tenía oferta, yo le dije a mi repre... O sea, era tu primera opción realmente, seguir en el Málaga, si te hubieran contado un proyecto que te convenciera. Claro, yo principalmente estaba esperando a ver qué proyecto, qué cosa, escucharlo. Luego ya al final era negociar. Pero es que claro, no dio tiempo ni a negociar ni nada, porque el proyecto iba muy tarde, no sabían quién iba a ser director deportivo, no sabían si ese director deportivo que venía nuevo, qué idea iba a tener sobre el club. Y claro, uno leía diariamente o escuchaba, porque soy de Málaga, como te digo, que si no saben qué jugadores van a venir, que no se sabe qué director deportivo, que si sigue Pellicer, no sigue, era todo como un poco, como todo en el aire, como yo digo. Entonces lo que te digo, yo tengo familia y yo necesito saber las cosas porque yo necesito tener una estabilidad para tomar una decisión. Y yo tenía ofertas en lo alto de la mesa y yo las tenía un poco paradas. Entonces, claro, por eso fue tanto tiempo lo de mi decisión. Esperé hasta última hora. Mi representante me dijo que todo seguía igual, no se sabía cuál iba a ser la situación del club. Entonces yo dije que bueno, que nunca la había contado, pero que tenía que tomar una decisión y no sé si era la correcta, pero tenía que salir de casa porque había equipos que me habían puesto ya sobre lo alto de la mesa la oferta y si no se iban a decantar por otros jugadores, porque si no les daba respuesta ni nada, pues es lo obvio, es normal, es una cosa coherente. Y el Málaga, lo que te digo, no tenía nada claro de cuál era la situación que ellos querían vivir el año siguiente, ¿sabes? Entonces, pues lo que te digo, yo necesitaba tener algo, digamos, de una idea, de decir, pues mira, voy a tomar la decisión o de irme o de quedarme, pero si no tenía ninguna decisión, no tenía nada de lo que iban a hacer, yo tenía que tomar una decisión y tomé esa decisión. No había una idea y no había ningún proyecto ni nada, entonces yo tenía mucho desconocimiento. Yo ya estando dentro del club, como estuve anteriormente, años anteriores, viendo cosas que había visto, era como un poco, como te digo, entre la espalda y la pared. Entonces yo tenía que tomar una decisión y le dije a mi representante que bueno, pues que tendríamos que salir porque mira cómo estaban las cosas en el club y con equipo ahí esperando a ver qué le decía. Has dicho varias veces en la entrevista que te preocupaba la situación del club estando dentro porque habías visto varias cosas que habías visto dentro del club. ¿Qué cosas eran esas, Luis, que te hacían dudar? Pues bueno, lo que te digo, al final como club no había una estabilidad diaria, porque había todos los veranos o todos los inviernos que si el club se iba a vender, que si iba a entrar un propietario nuevo, que si iba a seguir el administrador otro año más, si le venía otra denuncia que el club debía no sé qué de dinero, que entonces el día a día era como un poco incertidumbre. Sí que es verdad que nunca fallaron. Desde que entró el administrador nunca fallaron los pagos, cobrábamos mensualmente, pero claro, siempre vivíamos como en una burbuja y uno pensaba, ¿explotará? ¿No explotará? Era como un poco esa incertidumbre, es lo que te digo. Hoy día el Málaga está más estable, pero no tienen un presidente real. Entonces es como una situación también, como te digo, un poco rara. No todo el mundo que tiene un caché en esta categoría viene a equipos como este, sabiendo la situación que hay. Por eso te digo que la gente tiene que ser también consciente, la gente que está fuera del club, digamos en este caso la afición, de que el Málaga a día de hoy no es un club, no por estructura, digamos, de ciudad, de ambiente, no. Eso el Málaga, en ese caso, es un club de primera división. No es por la gestión actual que tiene el club, sí. Correcto. La Rosaleda se llena, para vivir aquí en la ciudad bien, donde entrenan muy bien, el día a día muy bien. Todo eso es de un club de primera división. Pero realmente la situación que está el Málaga no es un club
tan estable como podría ser el club de segunda división con una trayectoria, porque el Málaga, como sabemos, es un club grande, pero hoy en día está viviendo una situación de esta. Ya la vimos hace años en el Betis, también creo que tuvieron un administrador judicial y fueron los peores años del Betis, y ahora ya tiene su presidente, tiene una idea, tiene una forma, y el Betis ahora va volando. Al final, cuando un club tiene un administrador judicial, como en este caso está José María, él está ahí para gestionar el club, para que el club de pago vaya bien, pero realmente ya está, no es un presidente con una idea hacia dónde quiere ir, porque si yo soy presidente y yo invierto mi dinero y yo invierto mis cosas, el club y el equipo va a la idea que yo tengo. Si yo solo tengo una idea, que es de que no falte para poder pagar a los jugadores, de que el club esté estable económicamente, no estoy viendo realmente un proyecto ambicioso deportivamente. Estoy viendo que económicamente el club no tenga fallos y no haya impagos, que en este caso hemos visto que desde que entró se han arreglado todos los problemas que había económicamente. Pero claro, el fútbol no solo es económicamente, también es deportivamente. Por eso te digo que el Málaga ahora mismo está en una situación no tan estable como hay otro equipo con otros proyectos. Pasado el tiempo y habiendo visto que el proyecto es netamente de cantera, de sentimiento de pertenencia, viendo al Málaga ahora como lo ves, ¿siente un poco de envidia sana el no pertenecer a ese proyecto, Luis? Hombre, como te digo, yo soy malaguista, soy malagueño. El día que no esté jugando al fútbol, yo seré del Málaga a muerte. Pero lo que te dije, tuve que salir, tuve que tomar una decisión, no porque yo no estuviera contento en este club, ni mucho menos, porque yo al Málaga le estoy muy agradecido. También hay aficionados que pues piensan otras cosas, yo respeto decisiones. Sin embargo, también hay otra gente que me quiere, que me respeta por el jugador que fui, pero como te digo, yo no tengo que estar malamente con nadie, ni mucho menos, porque yo sé que desde el momento que estuve ahí, en ese club, lo he dado siempre todo por ellos. Y envidia sana, claro que tengo, no porque estén en esa categoría, sino porque era un equipo de mi ciudad, el equipo en el que, como te digo, siempre me ha gustado estar, jugar. Todo el mundo habla ahora de David Larrubia como el jugador franquicia del equipo, pero le está costando, ¿no?, convertir su rendimiento en números. ¿Hace bien la gente en pedirle más por ese nuevo estatus que tiene en la plantilla, Luis, o deberíamos tener más calma? Hay que esperar, es un juego joven, hay que exigirle, claro que se le tiene que exigir, igual que se me exige a mí, igual que se le exige a todos los jugadores de la plantilla. Y es verdad que en este caso, pues él es como un poco la cabeza visible de este proyecto, de este equipo, de este club. Y David Larrubia es un juego muy bueno, pero lo que te digo, tampoco que le maltraten en este caso psicológicamente, exigiéndole o que porque falle un gol. Hay que darle una exigencia, una responsabilidad, pero también hay que cuidarlo. No se le puede tampoco maltratar. En este caso, tú me entiendes un poco. Al final no solo el equipo gana por él, también hay jugadores ahí que también se le tiene que exigir, se le tiene que dar una responsabilidad. Y al final, en este caso, hay que exigirle a toda la plantilla. A lo mejor se le puede exigir más, ¿por qué? Porque él es, como en este caso, la cabeza visible de este proyecto, pero hay que exigirle a todos, hay que exigirle a todos los jugadores. Y siempre, como te digo, se le exige más al jugador que es de aquí, y yo te digo que el jugador que es de Málaga y es malaguista, siempre quiere dar más que el que es de fuera. ¿Por qué? Porque es tu casa. Al final yo el día a día fuera estaba con amigos que me decían, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y yo decía, mira, si a usted os duele, a mí me duele más, porque estoy ahí dentro del día a día. Y al final él es malagueño y él se le tiene que cuidar, porque ahora el Málaga no gana es por su culpa. No, el Málaga no gana porque no está bien. Como te digo, todos los jugadores no están bien, todos tienen que dar un paso hacia adelante, y cuando todo el equipo dé un paso hacia adelante, el que tiene que dar a lo mejor 2 pasos hacia adelante, pues es David Larrubia, porque para eso se le ha exigido a él ser la cabeza visible de este proyecto. Pero si no, hay que exigirle a todos los jugadores, el que es de casa y el que es de fuera, o porque tú seas de casa, malagueño, eres el malo cuando van las cosas mal, y cuando van las cosas bien eres uno más. No, no. En eso no estoy de acuerdo yo con la afición del Málaga, sino se le tiene que exigir, igual que se le exige a otros jugadores,
pero no achacarle toda la culpa a él, ¿sabes? Al final hay que exigirle el que dé 2 pasos, pero también a otros compañeros del club y del equipo que den un paso hacia adelante, porque esto es de todo, por eso se dice un equipo de fútbol, no es un jugador de fútbol, Claro. es un equipo de fútbol. Entonces, es lo que te digo, para que un equipo salga de esta situación, todos tienen que dar un paso hacia adelante. A lo mejor hay 2, 3 que no dan el paso hacia adelante, no, eso no pasa nada, porque ya el entrenador se dará cuenta, tomará decisiones de que ese jugador pues, no tiene que jugar. Pero todo el equipo tiene que intentar dar un paso hacia adelante. Por ir cerrando ya, Luis, una vez que deja el Málaga en 2023, te vas al Cartagena, estás allí 2 temporadas en segunda, la primera siendo fijo, salváis la categoría con Calero, la segunda el año pasado para olvidar un poco, colista prácticamente toda la temporada y para más Inri te vuelve a romper la rodilla en diciembre, te ves terminando contrato allí con descenso y luego tras 6 meses parado, imagino que fue un verano muy complicado, ¿no? En cuanto a oferta, afrontar ese verano. Bueno, allí en Cartagena, como te digo, he vivido una nueva una experiencia bonita, con la que he conocido nuevos entrenadores, he conocido nueva gente, he conocido otro club y ver su manera de trabajar, que la verdad que le estoy agradecido a la gente del día a día del club y a la ciudad, que la ciudad muy bien, el ambiente que había, la gente muy futbolera, muy abierta, como podemos decir, parecía muy andaluza la ciudad. Y lo único que, bueno, que el año pasado fue un caos. Fue un caos porque el club internamente venía con problemas, que bueno, que ahora no sé si ya han llegado a venderlo, no han llegado a venderlo, pero sabía que económicamente hubo problemas. Y yo venía bien, venía jugando, venía haciendo buenos números, incluso en enero tuve oferta de 2 clubes para poder salir, solo que bueno, luego tuve la mala suerte de la elección, pero yo en enero iba a salir porque tenía 2 clubes que ya ¿Sí? habían dado el paso adelante para llegar a negociar conmigo y con ello estaba todo encarrilado, solo que me pasó lo de la elección, entonces era una cosa obvia de que los clubes no me podían firmar lesionado, eso era normal. Y bueno, y luego este verano sí que tuve oferta del extranjero, pero bueno, como tenía un poco ahí a mi mujer que estaba embarazada, que ya no podía Sí. volar y no quería separarme de mi familia para ir al extranjero y otra vez tener que mover toda la familia, entonces hablé con equipos de primera red, había muchos equipos de primera red que me querían, había un equipo de segunda división también que me quería, que estaba hablando conmigo, lo único que bueno, que al final yo dudaba un poco pues, del proyecto, pero que dice, está en casa, hablé con el Marbella, yo creo que era una decisión de estar en casa, otra vez volver a tener buenas sensaciones, coger ritmo, estar cerca de la familia, que mi familia estuviera tranquila, que mi mujer pariera en Málaga y estuviéramos todos bien y ya el año que viene pues tomar una decisión. Yo firmé aquí un año en primera red, en caso de que ascendamos pues tengo un año más y si no pues espera a ver qué pasa. Pero yo quería estar en casa otra vez, quería, como te digo, volver a sentirme con buenas sensaciones, coger otra vez ritmo y, como yo digo, el futuro es incierto. Ahora hay que vivir el presente y ya está. Vale, Luis, vamos a terminar con un test de preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿vale? Y ya cerramos con esto. ¿Campero o espeto? Espeto. ¿Cuál es tu lugar favorito dentro de Málaga? Mi lugar favorito, sinceramente no sabría decirte qué lugar. Lo único que sí, la playa. La playa Ok. me gusta mucho. ¿El mayor capricho que te haya dado nunca, cuál es? El mayor capricho, pues bueno, comprar una casa para mí y mi familia. Las 3 personas de fútbol más determinantes de tu carrera. Bueno, es que no. Mi padre, Juan de Ramos, que fue quien me dio la oportunidad, y como te dije antes, Manuel Casanova, que fue quien empezó a ver mi proyección desde pequeño. Un referente futbolístico de juventud, y si puede ser en tu posición. A mí me gusta mucho Lucas Modric. Si pudieras deshacer una decisión deportiva en tu carrera, ¿cuál sería?
La verdad que todas las decisiones que he tomado siempre las he tomado con el corazón, pensando que era lo mejor Sí. y no estoy arrepentido de nada. ¿Club favorito de infancia? Yo creo que se sabe, ¿no? Sí, Málaga y también el 26 de cuando era que empecé a jugar. Ajá. ¿Tu mejor amigo dentro del fútbol? Bueno, es que la verdad que tengo varios, pero mi mejor amigo dentro del fútbol se llama Víctor, que hoy en día no es profesional, pero es quien ha sido mi mejor amigo. ¿En qué equipo coincidiste con él? ¿Estuviste en la cantera? ¿Quién es? Él estuvo en la cantera, él venía Mm, con nosotros en la cantera, él es de mi edad y sí, lo que pasa es que, bueno, ya luego yo pasé al primer equipo ok. y él no continuó, jugó en tercera división y tal, pero no llegó a fútbol profesional. ¿Víctor qué más, Luis? Víctor Martín, Víctor Víctor Martín. Martín Barranquero. Ujú, ujú. Y por último, de 0 a 10, ¿qué nota media le pones a tu carrera hasta la fecha? Yo le voy a poner un 8, Ok. un 8. Ujú, ujú. 7, 8. Va a venir 7, más al 8 8, un poquito más porque arriba. creo que también había momentos que he tenido un poco de mala suerte por las Sí. lesiones, pero que eso no me va a frenar. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer Gracias charlar a ti. contigo, conocerte y estar este ratito contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Que Hasta vaya luego. bien. Chao, chao, Luis. Gracias.